Soy Tito Martínez y hoy, 20 de abril del año 2023, voy a dar la segunda parte de respuesta y refutación al vídeo, al debate que tuvo un paposo embustero llamado Max Rupert con un llamado evangélico. He seleccionado, he dejado solamente los argumentos, los audios del paposo mentiroso, este adorador de galletas de harina, llamado Max Rupert, y hoy en esta segunda parte pues le voy a seguir refutando con la Biblia todas las mentiras que ha dicho, porque es que yo creo que es que no ha dicho absolutamente ninguna verdad. O sea, el 100% de todo lo que ha dicho, de todos los argumentos que ha dado este hijo del diablo, este farsante, este mentiroso, es totalmente falso y antibíblico. Así que vamos a seguir escuchando en esta segunda parte a este hijo del diablo llamado Max Rupert para seguir tapando su bocaza mentirosa. Comenzamos. Cuando dice la paz no tendrá fin sobre el trono de David, ¿se refiere que tendrán paz sobre una silla? No, aunque sí, ciertamente esto es un trono, literal, es cierto. Pero cuando dice tendrán paz sobre el trono de David, no se refiere que tendrán paz sobre una silla, se refiere... O sea, fíjense lo que acaba de decir este pobrecito subnormal de Rupert. Acaba de decir y reconocer que efectivamente que era un trono literal donde se sentaba el rey David y también el rey Salomón. Ya estuvimos viendo ayer, estuve demostrando cómo el trono real que estaba en Jerusalén, donde se sentaba el rey Salomón, era un trono absolutamente literal, hecho de marfil y de oro. Y dijo este mamarracho, el Rupert dijo este embustero al servicio de Satanás que no era un trono literal. Y ahora, como acaban de escuchar, dice que sí, que el trono del rey David sí que era literal, que era un trono literal. Y lo acaba de reconocer. Y ahora, como pueden ver, seguidamente, 2 segundos después de decir que el trono de David era literal, lo niega. Dice que no era literal, que era simbólico. De verdad que usted está enfermo de la cabeza, Rupert. Es un desquiciado mental y un auténtico gilipollas integral, como decimos en España. O sea, acaba de reconocer, acaba de decir que el trono de David sí que era literal, donde se sentaba él. Estaba en Jerusalén, el trono del rey David. Y seguidamente dice usted que no era literal, que era simbólico. Ese trono real de David. Para que vean lo enfermo mental que está este sujeto. O sea, el mismísimo diablo es que le ha destrozado completamente el cerebro. Dice una cosa y 2 segundos después dice absolutamente todo lo contrario. Seguimos. Sobre la casa de David. Aquí la palabra trono está siendo usada de manera figurada, de manera metafórica, de manera así. Ahí lo dice. Que la palabra trono, cuando se habla del trono del rey David, era simbólica, era metafórica. Y 2 segundos anteriores dijo que era un trono literal, el trono de David. Este tío está loco de remate, de verdad. Rupert, usted es un auténtico enfermo mental, es un discapacitado mental. Ayer se lo dije en el primer vídeo y se lo vuelvo a repetir. Es un auténtico discapacitado mental, un retrasado, un subnormal. Dicho en otras palabras, una persona que dice que sí, que el trono de David ahí en ese texto es literal, era un trono real literal, y seguidamente dice que no era literal, que era metafórico. Eso solo lo puede decir un enfermo mental como lo es usted. Seguimos. Ok. Y ya le leí los pasajes donde se habla de un trono en sentido literal, comparándolos con los que se usa la palabra trono de manera simbólica. Ahí lo dice. Dice, ahí da los pasajes donde se habla de un trono literal, que era en el trono donde se sentaban los reyes de Israel. Y luego dice que no, que eran tronos simbólicos, metafóricos. ¿En qué quedamos? A ver, subnormal. ¿Eran tronos literales, físicos, donde se sentaban los reyes de Israel, como Salomón, como el rey David? ¿O eran tronos metafóricos y simbólicos? A ver, subnormal, ¿en qué quedamos? Usted tiene el cerebro completamente desquiciado, de verdad. Es un auténtico enfermo mental, como estamos viendo. Seguimos. Vamos a ir más adelante. Vamos a irnos hacia el Nuevo Testamento. Lucas 1, capítulo 32, versículo 33 dice: esto será grande y este será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Acaso el arcángel Gabriel le está diciendo a la Virgen María que el trono, la silla literal donde se sentaba del rey David, se lavara a Jesucristo? No, la silla en la que sentaba David tiene más de 1000 años de estar guardada. Entonces se la vamos a dar a tu Hijo Jesucristo para que se sienten allá. Ya que es una tontería. Obviamente.
Vamos a ver cómo miente este mamarracho. Cuando se habla del trono de David, se refiere sencillamente a que Jesús es el descendiente real, el descendiente del rey David. El trono de David se refería, ya lo estuvimos viendo, que un trono literal donde se sentaba el rey David. Y ese trono del rey David significa su reinado, que Jesús, como vamos a ver ahora, cuando venga del cielo con gran poder y gloria, se va a sentar aquí en la tierra, en ese trono de David, su antepasado, en un trono absolutamente físico y literal, como dice el propio Jesús en este pasaje de Mateo 25 que vamos a leer. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 25 para que vean todos cómo miente este mamarracho. Él dice que no, que Cristo no se va a sentar en ningún trono físico, ningún trono literal, glorioso aquí en la tierra. Cuando la Biblia habla de trono glorioso se refiere a un trono resplandeciente, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa la palabra gloria, resplandor. Mire, pongan atención. Voy a leer a partir del verso 31, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de Jesús, él sigue siendo un hombre, se le llama el Hijo del Hombre, y está hablando de su futura venida gloriosa aquí en la tierra, porque él va a venir de forma física, de forma totalmente visible. Va a venir con gran poder y gloria. Y todos los santos ángeles con él, es decir, no va a venir solo, va a venir acompañado por todos sus ejércitos celestiales. Entonces, fíjese lo que dijo Jesús. Entonces se sentará en su trono de gloria. Trono de gloria significa un trono resplandeciente. Resplandeciente, que da luz. Eso es lo que significa en la Biblia la palabra gloria. Se va a sentar en su trono de gloria. Aquí lo dice Jesús. Y dice este mamarracho del Rupert, este soplagaitas, este tarado mental, que no, que Jesús mentía, que él no se va a sentar en ningún trono físico, literal. Bueno, pues aquí Jesús dice todo lo contrario, que cuando venga del cielo a la tierra se va a sentar en un trono resplandeciente, en su propio trono, que va a estar evidentemente aquí a la tierra, porque donde va a venir Jesús es a la tierra. Él no va a venir al aire, no va a quedarse ahí en el espacio, no, va a descender aquí a la tierra. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas, es decir, a personas que tienen carácter sumiso, carácter de oveja, a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Ahí lo tenemos bien clarito. Jesús mismo dijo aquí, literalmente, que va a venir del cielo con todos sus ángeles, con gran poder y gloria, va a venir a la tierra, y cuando descienda a la tierra se va a sentar en su propio trono, en un trono glorioso. Ese trono donde se va a sentar Jesús será el trono de David. El Señor, como dijo el ángel, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Es decir, el reinado, el gobierno. ¿Y que se va a sentar en un trono absolutamente físico, literal? Pues aquí lo acabamos de ver, en Mateo capítulo 5. Se va a sentar en un trono resplandeciente, en un trono glorioso. Por lo tanto, usted, Rupert mamarracho, está mintiendo descaradamente al decir que no se trata de un trono literal. Por supuesto que será un trono literal. El trono del rey David en el pasado, claro que era un trono literal, absolutamente. Él se sentaba en un trono literal para gobernar y para juzgar a Israel. Ese trono de David estaba ahí en Jerusalén. El rey Salomón también se sentaba en su propio trono, en un trono que estaba hecho de marfil y de oro, como estuvimos viendo ayer en el primer vídeo. O sea, eran tronos absolutamente literales y físicos, y no lo que dice este zampahostias, este idólatra, adorador de galletas de harina, este hijo del diablo llamado Rupert. Está enseñando absolutamente lo contrario de lo que dice la Biblia. Y ya para remate, este pobre subnormal ha dicho hace unos minutos que sí, que el trono que estaba en Jerusalén, donde sentaba el rey David, sí, era un trono literal. Pero luego varios segundos después dice que no, que eran tronos metafóricos, que era un trono simbólico, metafórico, es decir, primero dice que era físico, que era literal, y seguidamente dice que no era físico, que no era literal. O sea, ¿se puede creer a un subnormal como este, que dice una cosa y varios segundos después dice absolutamente todo lo contrario? Es absolutamente imposible. Es una persona que está enferma de la cabeza, que el mismo diablo le ha destrozado el cerebro. Yo creo que debe ser de comer tantos falsos cristos galleta, de ir a tantas misas y comerse a ese falso Cristo galleta por la boca y luego expulsarlo al retrete, expulsarlo por el trasero en forma de mierda, expulsarlo y al retrete, porque ya lo dijo Jesús.
todo alimento, todo lo que entra por la boca va a parar al vientre y del vientre a la letrina. Y esa galleta de harina, la cual llaman ellos la hostia, que dicen que es el mismísimo Señor Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad, pues estos hijos del diablo se lo comen por la boca en las ceremonias que hacen ahí en esas misas blasfemas, y luego evidentemente, como es una galleta de harina, pues va a parar al vientre y del vientre a la letrina, al retrete, en forma de mierda. Yo creo que de hacerlo tantas veces este hijo de Satanás, pues ya el diablo le ha dejado el cerebro peor, pues eso, peor que un excremento. Usted tiene el cerebro peor que una mierda, que un excremento. A enseñar todas estas mentiras, patrañas, doctrinas de demonios y herejías que usted está diciendo en ese vídeo, en ese debate que tuvo con esa criatura. Está mintiendo, ahí lo estamos viendo bien claro con la Biblia, como estos tronos son absolutamente físicos y literales, tanto los tronos terrenales, donde se sentaban los reyes de Israel, como los tronos celestiales. Son absolutamente literales y físicos. Dios el Padre se sienta en su propio trono, como estuvimos viendo ayer, y como lo voy a seguir demostrando con la Biblia en este segundo vídeo. Seguimos. A María se sentará sobre el trono de David. No está diciendo literalmente que la silla literal donde se sentaba David estaba guardada por más de 1000 años y cuando Jesucristo nazca y se haga grande, entonces... Es que nadie ha dicho que Jesús, cuando venga del cielo con gran poder y gloria, se va a sentar en la misma silla, en el mismo trono donde se sentaba el rey David. No, idiota. Eso no lo dice la Biblia. David tenía su propio trono ahí en Jerusalén, un trono físico, literal, donde se sentaba. Pero Jesús se va a sentar, como dice Mateo 25, como dijo Jesús, en su propio trono. En su propio trono, que va a ser un trono resplandeciente, es decir, glorioso, luminoso, porque eso es lo que significa la palabra gloria en la Biblia. A ver si se entera usted de una puñetera vez. Subnormal, la palabra gloria o glorioso en la Biblia significa resplandeciente. Resplandeciente. La Biblia, cuando habla de la gloria de Dios, se refiere al resplandor de Dios. Cuando Jesús habló aquí en Mateo 25 de su propio trono glorioso, donde él se va a sentar, significa que será un trono resplandeciente. Y será absolutamente físico y literal. Será puesto aquí en la tierra para juzgar a las naciones de la tierra. Las personas misericordiosas, que tendrán ese carácter, como dijo Jesús, de ovejas, pues serán puestas a su derecha. Y las personas que no tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos perseguidos, pues van a ser puestos en su izquierda. Esas cabras, esas personas que no quisieron tener misericordia, pues serán condenados, serán arrojados al fuego. Apartar de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etcétera, etcétera. Irán al fuego, serán destruidos. Y las personas misericordiosas que ayudaron a los verdaderos cristianos, que les dieron de comer, les dieron de beber, los visitaron en las cárceles, etcétera, etcétera, van a ser recompensados con la vida eterna en el reino de Dios. En el reino de Dios, aquí en la tierra, porque Jesús donde va a venir es aquí, a la tierra físicamente, para gobernar sobre el mundo entero, sobre todas las naciones. Y cuando venga y a juzgar a las naciones, se va a sentar en su propio trono. No en el mismo trono que se sentaba el rey David, evidentemente. Se va a sentar en su propio trono, como dijo Jesús ahí en Mateo capítulo 25, versos 31 al 34. Ahí lo dice. Verso 31, entonces se sentará en su trono de gloria. Es decir, el trono de Jesús. El trono de Jesús, evidentemente, que va a estar aquí en la tierra, un trono resplandeciente. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. Para que él se siente, aquí no quiere esa tontería. Se refiere, reinará sobre el trono de David, sobre la casa de David. Aquí el trono, el ángel está usando la palabra trono de manera simbólica. Ok, ¿qué nos dice? Pero qué manera simbólica, idiota. Se va a sentar, el Dios Padre le dará el trono de David su padre, es decir, el reino. Eso es lo que significa, que le va a dar el reino, la gobernanza, el gobierno, se lo va a dar a Jesús cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Y entonces Jesús se va a sentar cuando descienda del cielo en su propio trono. En el suyo, en el de Cristo, en su propio trono, que va a ser resplandeciente. Ahí lo acabamos de ver en Mateo capítulo 25, verso 31. En su propio trono. Y va a heredar ese reinado, ese reino de David. Va a gobernar sobre la casa de Israel, como dijo el ángel ahí en ese pasaje de Lucas, y sobre el mundo entero, sobre todas las naciones. Gobernará sobre la casa de Israel
y su reino no tendrá fin. Así de simple. Eso es lo que dijo el ángel. Será un trono, como ya he demostrado, absolutamente literal y físico. Seguimos. Capítulo 7, versículo 49. El cielo es mi trono y la tierra. Mentira, ayer ya estuvimos viendo claramente que esa es una mala traducción, eso del cielo es mi trono, no. El cielo, trono. En el cielo está el trono de Dios, como estuvimos viendo ayer. En ese templo celestial ahí se encuentra el trono de Dios y de Cristo. También se encuentra el trono de Cristo, que es un trono eterno, como dice Hebreos capítulo 1, tu trono, oh Dios, refiriéndose al Hijo, es eterno y para siempre, que es una cita del Salmo 45. Vamos a leerlo para tapar la bocaza mentirosa de este mamarracho, porque este pobre subnormal al servicio de Satanás dice que no es un trono eterno, que ese trono celestial fue creado. Bueno, pues vamos a ver cómo miente. Abran sus Biblias en el Salmo 45, verso 6. Dice, tu trono, oh Dios, es, ¿qué es lo que dice? Eterno y para siempre. ¿Dónde dice el texto que ese trono de Dios celestial fue creado? Mamarracho. Usted está diciendo absolutamente todo lo contrario de lo que dice el Salmo 45. Si es que usted, como no cree en la Biblia, como es un hijo de Satanás, escupe la Biblia, la pisotea, no cree en ella. Usted lee la Biblia, pero no cree en ella. Que esto es lo que hacen muchísimos ateos e hijos del diablo, igual, que leen la Biblia, pero no creen en ella. Exactamente lo mismo le ocurre a usted. Aquí dice bien claro que este trono, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con olo de alegría más que a tus compañeros. Y resulta, atención, que el autor de la epístola a los hebreos cita este Salmo 45, versos 6 y 7. ¿Y a quién se lo aplica? Cuando se habla aquí de Dios, de este Dios, que está sentado en ese trono eterno, ¿a quién se lo aplica el autor de la epístola a los hebreos? Bueno, pues ya lo dije ayer, ya lo comenté ayer, se lo aplica a Jesús. Vamos a comprobarlo. Esto destroza evidentemente la doctrina satánica enseñada por los arrianos, que dicen que Cristo no es este Señor Jehová mencionado en el Salmo 45. Pues mire cómo mienten, mire cómo son auténticos hijos del diablo, incluido el católico, el paposo Rupert. Mire, Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9. Más del Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús, ¿verdad? Dice, tu trono, ahora está citando literalmente el Salmo 45, que ya he leído. Tu trono, oh Dios, es decir, le llama Dios al Hijo, por el siglo del siglo. El Salmo 45 dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Eterno y para siempre. Y aquí el autor de Hebreos dice por el siglo del siglo, que es exactamente lo mismo, viene a significar lo mismo. Es decir, que es un trono eterno, siempre ha existido este trono celestial, es eterno. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, refiriéndose al Hijo, a Jesús. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Es decir, que este Hijo, al cual se le llama Dios, tiene a otro Dios sobre él, a otro Dios supremo sobre él. ¿Y quién es este Dios supremo que está sobre el Hijo? Pues es el Padre Celestial, el Dios del Señor Jesucristo. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con olo de alegría, más que a tus compañeros. Ahí lo tenemos. Una cita literal del Salmo 45. En el Salmo 45 se aplica a este Señor llamado Jehová, porque se aplica a este Señor Jehová, cuyo trono es eterno y para siempre, y en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, se aplica al Hijo. Prueba absoluta e irrefutable que el Hijo de Dios, que Cristo es este Señor Jehová mencionado en el Salmo 45. Y se dice bien claro que ese trono celestial sobre el cual se sienta el Hijo, se sienta Cristo, es eterno y para siempre. Eterno y para siempre. Y va este mamarracho, este soplagaitas del Rupert, este falso cristiano católico, dice no, que es mentira lo que dice la Biblia, que el trono de Dios no es eterno, ese trono celestial, mencionado aquí en Hebreos capítulo 1, que fue creado, que no es eterno, o sea, está diciendo absolutamente todo lo contrario de lo que dice el Salmo 45 y Hebreos capítulo 1. Seguimos. Aquí en Hechos capítulo 7, versículo 49. Repito, la expresión el cielo es mi trono
Es una mala traducción. La palabra es no se encuentra en los textos originales. El cielo, mi trono, es decir, en el cielo está su trono, como lo estuvimos viendo ayer en el primer vídeo. Ese trono de Dios está en el cielo. En el cielo hay un trono, como leemos por ejemplo en Apocalipsis capítulo 4, igual. Dice que fue visto un trono, el apóstol Juan vio un trono, ¿dónde? ¿Dónde lo vio? En el cielo. Juan no dijo por una parte que el cielo fuera el trono de Dios, eso es una mamarrachada, eso es mentira. Dice Juan bien clarito que vio el cielo abierto y un trono establecido en el cielo, y en ese trono había uno sentado, que luego lo describe, que era el Padre Celestial, evidentemente, el Dios Supremo. Y dice que ese trono está en el cielo, no que el cielo sea el trono, repito, eso es una malísima traducción, sino que en el cielo está su trono, como dice bien claro la Biblia en muchos pasajes. Ahí lo leemos bien clarito en Apocalipsis capítulo 4, versos 1 y 2, que vio ahí el cielo abierto y un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién era ese Dios único sentado en el trono? Pues era el Padre Celestial, no era Cristo, era el Padre, porque luego se le diferencia del Cordero. El Cordero, que es Cristo, se acerca al Dios Padre que está sentado en ese trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Así que el trono celestial de Dios el Padre y también de Cristo, del Hijo de Dios, está en el cielo. No que el cielo sea ese trono, sino que el trono está establecido en el cielo, y además es un trono eterno, como dice bien clarito, acabo de mostrar con el Salmo 45 y Hebreos capítulo 1. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario que está diciendo este mamarracho, este soplagaitas idólatra llamado Max Rupert. Seguimos. Aquí no dice mi trono es una silla donde yo me siento. Aquí no dice eso. Dice el sí. Pero si es normal, un trono es una silla celestial, una silla y un trono es lo mismo. Una silla grande, un trono donde se sentaban los reyes de Israel, literalmente, y donde se sienta el Dios Padre y donde también tiene su trono en el cielo Cristo. Es el trono de Dios y de Cristo, el trono de Dios y del Cordero, como dice el Apocalipsis. En ese trono celestial unas veces está sentado el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, y otras veces pues está sentado el Hijo, está sentado Jesús, como ya hemos visto bien clarito en Hebreos capítulo 1 y en el Salmo 45. Repito, en ese trono celestial unas veces está sentado el Padre Celestial, otras veces está sentado Cristo y otras veces están sentados los dos. Pues un trono amplio, celestial, amplio. Por eso es que dice Jesús que él, cuando ascendió al cielo, se sentó en el trono de su Padre Celestial. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí lo dice en el libro del Apocalipsis. Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Padre Celestial en su propio trono, en el trono del Padre Celestial. Por eso es que Esteban, antes de morir, que dice ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, que vio el cielo abierto y vio al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. A ver, subnormal, Rupert, paposo, imbécil, tarado mental. A ver, gilipollas, porque no se le puede llamar de otro nombre. O sea que según usted, fíjense que escuchen todos, según este idólatra adorador de galletas de harina, el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, ahí lo leemos en Hechos capítulo 7, era un embustero. O sea, según este retrasado mental, Esteban mentía, era un mentiroso, porque dice que vio el cielo abierto y a Jesús, al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios. Ahí lo dice, vamos a leer el pasaje para que vean todos cómo miente este engendro de Satanás llamado Rupert. O sea, le está diciendo bien clarito, le estás insultando al primer mártir de la iglesia, que era Esteban, le está insultando llamándole mentiroso. O sea, que lo que estaba viendo Esteban era mentira, él se lo inventó, estaba lanzando, estaba soltando una espantosa mentira. Porque ahí lo dice, que vio a Jesús, al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, armonizando completamente con lo que dice el Evangelio, que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Eso es lo que vio Esteban, a Cristo en el cielo, sentado a la derecha de Dios. ¿Dónde estaba sentado? ¿Dónde? Pues en un trono, evidentemente, en el trono de su Padre Celestial. En ese trono una vez está sentado, repito, el Padre Celestial, otras veces está sentado Cristo y otras veces se sientan los dos dioses que son el Padre y el Hijo. Vamos a tapar la bocaza mentirosa de este mamarracho
Vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, y fíjese lo que dijo Esteban, justo antes de morir apedreado. El siguiente pasaje que voy a leer lo he tomado de una traducción muy buena, que es la Reina Valera del año 1865. Vámonos a Hechos capítulo 7 para tapar la bocaza mentirosa de este idólatra, este hijo del diablo llamado Rupert. Hechos capítulo 7, y voy a leer a partir del verso 56. No, a partir del 55, dice: Mas él, es decir, Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios, es decir, del Dios Padre, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Ahí lo vio, a Jesús a la derecha de Dios, evidentemente sentado a la derecha de Dios, porque el Apocalipsis, el propio Jesús dice en el Apocalipsis que él ha vencido y se ha sentado con su Padre en su trono, ahí a su derecha. Se sentó a la derecha de Dios, dice el Evangelio. Y si aquí dice Esteban que vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios, a la derecha de Dios significa que lo vio sentado a la derecha de Dios, tal como dice el Evangelio. Él venció y se sentó a la derecha del Padre Celestial en su propio trono, en el trono del Padre. Por lo tanto, lo vio sentado a la derecha de Dios. Y dijo, y ahora está hablando aquí Esteban, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la derecha de Dios, es decir, lo vio sentado a la derecha de Dios. Porque Cristo cuando ascendió al cielo, dice la Biblia, se sentó a la derecha de Dios, a su diestra. Sí, lo vio sentado. Entonces ellos, dando grandes voces, taparon sus orejas y arremetieron unánimes contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo, de un joven que se llamaba Saulo. Ahí lo tenemos. Vio la gloria de Dios, el resplandor del Dios Padre, y a Jesús a la derecha de Dios, sentado a la derecha de Dios. Porque Jesús, repito, dice el Evangelio que se sentó a la derecha de Dios. Vamos a comprobarlo con este texto que voy a leer. Se sentó en el trono de su Padre Celestial a su derecha. Primero voy a leer las palabras de Jesús y luego lo que dice el Evangelio. Abran sus Biblias en Apocalipsis 3, verso 21. Está hablando Jesús. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, está hablando en tiempo pasado, Jesús cuando murió y resucitó, venció a Satanás. Y dice, y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí lo dice Jesús bien clarito. Es decir, estos hijos de Satanás, estos engendros del diablo como el Rupert, están insultando a Cristo, llamándole mentiroso. Le están insultando. Son auténticos engendros del diablo que cometen la blasfemia de insultar al mismísimo Cristo, al Hijo de Dios. Porque Cristo dice bien claro que se sentó con su Padre en su trono. Se sentó, lo dice bien claro, me he sentado con mi Padre en su trono. Está hablando de sentarse en un trono. ¿En qué trono? En el trono del Padre Celestial ahí en el cielo. Porque Jesús cuando ascendió al cielo, lo dice bien clarito, se sentó a la derecha de Dios, en su propio trono, el trono del Padre, a su derecha. Es decir, es un trono amplio, celestial, donde están sentados el Dios Padre, y Jesús cuando ascendió al cielo se sentó en ese mismo trono del Padre a su derecha. Es un trono amplio donde están los dos. Por eso en el Apocalipsis se le llama el trono de Dios y del Cordero, el trono de Dios y de Cristo. Ese trono pertenece a los dos dioses que son el Padre y el Hijo. Dios y el Cordero. Se sientan los dos. Vamos a comprobarlo en el Evangelio, como Jesús cuando ascendió al cielo se sentó, como dice aquí el Apocalipsis, se sentó a la derecha de Dios. Mire, Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la derecha de Dios. ¿Dónde se sentó? Pues evidentemente en un trono celestial, en el trono de su Padre Celestial. Como dice Jesús en ese texto que ya he leído de Apocalipsis capítulo 3. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y aquí dice en Marcos 16, 9 lo mismo prácticamente. Y se sentó a la derecha de Dios, a la diestra de Dios. Por lo tanto, se sentó en un trono literal, absolutamente físico, literal, pero es un trono celestial,
que se encuentra en el cielo. Ese trono está en el cielo, en un templo celestial. En ese templo celestial se encuentra este trono celestial donde se sientan tanto el Dios Padre como el Señor Jesucristo, tal como acabo de demostrar con estos pasajes. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este idólatra al servicio de Satanás. Ahí está. Quiere decir que el trono de Dios no es una silla, es el cielo. Ahora, si el... Que no es el cielo, idiota. El cielo no es el trono de Dios. Lo que enseña la Biblia es que ese trono celestial, ese trono de Dios, está en el cielo. Se encuentra en el cielo. Mire, vamos a comprobarlo con Apocalipsis capítulo 4 para que vean cómo miente este paposo, este engendro del diablo llamado Max Rupert. Apocalipsis capítulo 4, voy a leer a partir del verso 1. Después de esto, mire, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí, fíjese lo que dice: un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. O sea, el trono no dice que sea el cielo, imbécil. El trono estaba en el cielo, establecido en el cielo. Es un trono que se encuentra en el cielo, no que el cielo sea el trono, no, idiota. Eso es una mala traducción que aparece en muchas Biblias, no. Eso del cielo es mi trono, no. En el cielo está mi trono, esa es la correcta traducción que armoniza perfectamente con estos pasajes que estoy leyendo. Un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Él no vio a ningún falso diostrino, a un monstruo con 3 cabezas, no, dice que había uno sentado en ese trono celestial. Y luego vemos claramente que ese uno, ese Dios único, ese Dios uno es el Padre Celestial. Y el aspecto del que estaba sentado ahí en ese trono era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Ahí lo tenemos. ¿Dice usted que Dios el Padre es invisible, mamarracho? Si aquí dice el apóstol Juan que el aspecto físico, porque está hablando del aspecto, era parecido, era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Por lo tanto, el Dios Padre tiene un cuerpo subnormal, es un cuerpo celestial que se puede ver. Se puede ver, es parecido, semejante a piedras preciosas como el jaspe y la cornalina. Aquí lo dice Juan. Entonces, ¿por qué usted miente? Porque usted miente como auténtico hijo de Satanás diciendo que el Dios Padre no tiene ningún cuerpo, que Él es invisible. Idiota. Si aquí dice que el aspecto de este Padre Celestial, este Dios que está sentado en ese trono, es semejante a las piedras de jaspe y de cornalina, si es parecido a las piedras de jaspe y de la cornalina, por lo tanto ya no es un Dios invisible, ya no es un Dios incorpóreo, por supuesto que tiene un cuerpo, pero es un cuerpo celestial, resplandeciente, es parecido a las piedras de jaspe y de la cornalina. Ahí lo leemos. Por lo tanto, usted miente descaradamente como un auténtico hijo de Satanás, porque es lo que es, hijo del padre de la mentira. Todo, absolutamente todo lo que dijo en ese debate es absolutamente falso y mentira. Todo lo contrario de lo que enseña bien claro la Biblia, como estoy demostrando. Seguimos. ¿No es el trono de Dios? La pregunta de $1.000.000. ¿Qué es el cielo? Como lo define la Santa Iglesia Católica en el Catecismo. El cielo es la gloria, el estado máximo de perfección. No, idiota, la Biblia nunca dice que el cielo sea la gloria, tarado. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el cielo donde Dios tiene su morada y Cristo es ese tercer cielo mencionado por el apóstol Pablo, lo llama el paraíso, el tercer cielo, ahí lo puede leer en la epístola de Pablo a los Corintios. Lo llama el paraíso o tercer cielo. Y en ese cielo, en ese paraíso, se encuentra el trono de Dios y de Cristo, ese trono celestial. Hay un templo celestial maravilloso, un templo, un santuario, y en ese santuario, en ese templo, se encuentra el trono del Dios Padre y de Cristo. En ese tercer cielo. En ese paraíso. Eso es el cielo. Y usted, como es un analfabeto total, pues lo está confundiendo con la gloria. Gloria en la Biblia significa resplandor, luz, resplandor. Eso es la gloria. ¿Y el cielo? Pues el cielo, ¿qué es? Es un lugar.
Un lugar físico que Pablo llamó el tercer cielo, el paraíso. El paraíso, igual que había un paraíso terrenal aquí en la tierra, como hizo el Génesis, donde Dios puso a Adán y Eva, pues hay también un paraíso celestial. El paraíso terrenal que había aquí en la tierra era totalmente físico, era literal. Pues el tercer cielo, ese paraíso mencionado por Pablo, por supuesto también es físico y es literal. Y en ese paraíso celestial, pues ahí se encuentra un templo celestial y el trono, ese trono glorioso, ese trono resplandeciente, donde están tanto el Dios Padre como Cristo. Ahí se sientan los dos. Y usted lo que acaba de decir es una mamarrachada, es una payasada, una mentira del diablo. Está confundiendo la gloria con el cielo. Y son dos cosas muy diferentes. Una cosa es la gloria y otra cosa es el cielo. ¿El cielo qué es? Es un lugar, ese tercer cielo, donde está el trono de Dios y del Cordero. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la gloria? La gloria es el resplandor, según la Biblia. Eso es lo que significa la palabra gloria. Vamos a comprobar cómo Pablo habló de ese paraíso celestial, de ese tercer cielo, donde Dios y Cristo tienen su morada. Voy a leer el texto para tapar una vez más la bocaza mentirosa de este engendro del diablo y embustero patológico llamado Rupert. Miren, pongan atención, abran sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 12, voy a leer a partir del verso 1, para que vean cómo este católico, este falso cristiano católico miente descaradamente. Dijo Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, está hablando de sí mismo, se refiere a él, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, ¿a dónde dice? Hasta el tercer cielo. Es decir, que hay 3 cielos. Si Pablo habla del tercer cielo es porque hay 2 cielos más. Está el segundo cielo y el primer cielo. ¿Cuál es el primer cielo? Pues el cielo azul, el cielo atmosférico que rodea la Tierra. ¿Cuál es el segundo cielo? Pues el cielo estelar, el cielo cósmico donde se encuentran el Sol, la Luna, las estrellas, las galaxias, el propio planeta Tierra, todo ese espacio, eso es el segundo cielo. ¿Y cuál es el tercer cielo? Pues es un lugar donde Dios y Cristo tienen su morada y que, como vamos a ver ahora, se le llama también el paraíso, pero es un paraíso celestial, no es terrenal. Seguimos. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, primero dice, verso 2, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y en el verso 4 dice que fue arrebatado al paraíso. Primero lo llama tercer cielo y luego lo llama el paraíso, pero es un paraíso celestial, mucho más sublime, mucho mejor, mucho más bonito que, por supuesto, el paraíso terrenal donde estuvieron aquí Adán y Eva. Por lo tanto, la Biblia es bien clara, habla de 2 paraísos. El Génesis habla de un paraíso que estaba aquí en la tierra, un paraíso terrenal, una especie de jardín precioso, y habla también de un paraíso celestial, de una especie de jardín precioso celestial donde Dios y Cristo tienen su morada. Aquí lo tenemos, el tercer cielo. El tercer cielo es un lugar, no como dice este mamarracho, de un estado, algo simbólico, algo etérico, no. El cielo, o tercer cielo, como dice Pablo, es un lugar que Pablo llamó el paraíso, y ese lugar se encuentra en el cielo. Hay un lugar que se llama el paraíso, donde Cristo, el Dios Padre y Cristo, tienen su morada. Ahí tienen su templo celestial. Y el trono de ambos. En ese trono celestial, como ya he demostrado, se sientan los dos dioses, tanto el Dios Padre como Cristo. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas, de este embustero. Dios está en el estado máximo de gloria y de perfección. Entonces, ¿cuál es? No confunda usted, idiota, gloria con cielo. Ya se lo he demostrado. El cielo es una cosa, en este caso el tercer cielo, y la gloria de Dios es otra cosa totalmente diferente. La Biblia, cuando habla de la gloria, imbécil, se refiere a resplandor. La gloria de Dios es el resplandor de Dios. No se refiere a ningún lugar, idiota. Se refiere a la gloria, al resplandor de Dios. Y el tercer cielo sí, el tercer cielo es un lugar que el apóstol Pablo llamó, como acabo de demostrar,
el paraíso, un lugar celestial. Seguimos. De Dios, el cielo, o sea, su gloria y su perfección. Aquí no dice que la gloria de Dios es una silla. Pero ¿quién ha dicho subnormal que la gloria de Dios sea una silla, sea un trono? Que el trono de Dios, yo ya lo he demostrado ayer, se lo he explicado, imbécil, en el primer vídeo. Una cosa es la gloria de Dios y otra cosa es el trono de Dios, donde Dios se sienta, donde Dios el Padre se sienta y también se sienta Cristo, por supuesto. Unas veces está sentado el Dios Padre, solo el Dios Padre, como hizo Apocalipsis capítulo 4, otras veces se sienta Cristo, como leemos por ejemplo en Isaías capítulo 6, que se refiere a Jesús, a este Señor Jehová que vio el profeta Isaías. Una vez está sentado Cristo y otras veces están sentados los dos, tanto el Padre como el Hijo, como leemos bien clarito en el libro del Apocalipsis, o como dijo el Esteban antes de morir. Vio al cielo abierto, vio la gloria de Dios y al Señor Jesucristo a la derecha de Dios, sentado a la derecha de Dios. Unas veces están sentados los dos, como dijo Cristo en el Apocalipsis, porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí ya lo hemos visto en el capítulo 3 del Apocalipsis. Así que unas veces se sientan los dos, otras veces solamente está sentado el Padre y otras veces solamente está sentado Cristo, el Hijo. Y ese trono es eterno y para siempre, dice la Biblia. Salmo 45 y Hebreos capítulo 1. Eterno y para siempre. Nunca, nunca, nunca fue creado ese trono celestial, porque es un trono eterno y para siempre. ¿Dónde dice la Biblia que ese trono celestial fue creado por Dios? En ninguna parte. Cuando la Biblia dice que Dios creó todas las cosas, es el creador de todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, ¿qué significa? Pues que es el creador de todas las cosas creadas. Las que forman parte de la creación, eso es lo que fue creado, idiota. Pero por supuesto que hay cosas que son eternas en la Biblia que nunca fueron creados, el propio Cristo. A ver, subnormal, si usted dice que solamente el Padre Celestial es eterno y todo lo demás fue creado, entonces usted es un arriano. Está diciendo que Cristo fue creado, que tuvo principio, que Él no es eterno, es lo que está enseñando usted. Porque según usted, Cristo también fue creado. Porque según usted, solamente el Padre Celestial es un Dios eterno, solamente Él es eterno. Y si solamente Él es eterno, pues hubo un tiempo, según usted, escuche bien mamarracho, que el Dios Padre era un pobrecito indigente, que no tenía casa celestial, no tenía templo celestial, no tenía trono celestial, vivía absolutamente solitario, solo, ahí metido en una burbuja, como dice un pobrecito subnormal llamado José Junior, que enseña esa patraña, que hubo un tiempo en el cual Dios el Padre era un ser solitario, indigente, que no tenía absolutamente nada, ni tenía templo celestial, no tenía ningún trono celestial, estaba por ahí flotando solitario, tampoco estaba con Cristo, Cristo no existía, sino que vivía solo ahí metido en una burbuja. Enseña este retrasado mental llamado José Junior, que es un arriano, exactamente lo mismo que es usted. Enseña lo mismo, que solamente el Padre Celestial es eterno y que por lo tanto él vivía solo por ahí, flotando en la nada, en el más absoluto vacío, metido en una burbuja, sin templo celestial, no tenía santuario celestial, tampoco vivía con Cristo, estaba solo, solitario. Entonces un día pues decidió evolucionar, decidió crear su propio templo celestial, decidió crear su propio trono y decidió crear a Cristo. Eso es lo que enseña usted, mamarracho. Eso es lo que enseñan los falsos cristianos arrianos que niegan la eternidad del Señor Jesucristo. Y usted niega su eternidad. Porque dice bien clarito, ha dicho en ese debate, que solamente el parcial es eterno, que todo lo demás fue creado. Pues si todo lo demás fue creado, entonces también según usted Cristo fue creado. Él es una criatura. Él no es un Dios eterno, según usted. Así de sencillo. Y que hubo un tiempo en el cual vivía solitario, por ahí perdido en el vacío, en el más absoluto vacío, solitario, metido en una burbuja, hasta que un día Dios Padre decidió evolucionar, decidió prosperar y creó el tercer cielo, creó su templo, creó su trono celestial y creó a Cristo. Ese es el falso Dios en el cual usted cree, que era un indigente, una especie de indigente, que no era nada, absolutamente nada, sino que era un ser solitario por ahí, viviendo en la nada, dentro de una burbuja. Y no, eso es absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la Biblia. La Biblia dice bien claro que Cristo siempre existió juntamente con el Padre Celestial en ese tercer cielo, por lo tanto ese tercer cielo es eterno.
El templo celestial es eterno, el trono de Dios y de Cristo es eterno, nunca fue creado, como lo dice bien claro el Salmo 45, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿Lo ve, imbécil? Que es eterno, que nunca fue creado. Eterno y para siempre. Ese tercer cielo es eterno, ahí siempre han vivido Dios, el Dios supremo, que es el Padre Celestial, y Cristo. Siempre han vivido en ese tercer cielo, en ese paraíso. Así de sencillo. Hay cosas que jamás fueron creadas, que son eternas. Y lo que creó Dios y Cristo, porque los dos son creadores, fue sencillamente las cosas creadas, las que sí forman parte de la creación, como son el sol, la luna, las estrellas, la propia tierra. Eso sí que crearon ellos. Claro que forman parte de la creación, pero Cristo no, pedazo de idiota arriano. Cristo no forma parte de la creación. Él es un Dios eterno, siempre existió, juntamente con el Padre, como dijo el propio Jesús, ahí en Juan capítulo 17, verso 5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. Antes de que el universo fuera creado, ya existía Cristo juntamente con el Padre. Por consiguiente, Él no forma parte de la creación, Él es eterno. Así de simple, si Él no forma parte de la creación, Él ya existía antes de que todo lo creado existiera, por lo tanto Él es eterno. Él no forma parte de lo creado, ¿lo entiende, mamarracho? Usted sencillamente es un falso cristiano arriano que niega la eternidad de Cristo, del Señor Jesucristo, al cual se le llama Jehová en la Biblia. En el Antiguo Testamento es el Señor Jehová que bajaba del cielo, que le veía a los seres humanos, que se aparecía a los seres humanos, era el mismísimo Cristo. No era el Padre Celestial, porque la Biblia dice que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Al Padre no le vio jamás. Juan capítulo 1, verso 18. Entonces, ¿quién era ese Señor Jehová que fue visto por los seres humanos en el Antiguo Testamento? Pues era Cristo, el segundo Dios, el segundo Jehová, así de sencillo. En fin, todo esto lo explico en varios de mis libros. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este hijo de Satanás. Una silla de 4 patas. Porque esta es una silla de 4 patas, este es un trono, literal, ¿verdad? Entonces la palabra trono, gracias hermano, la palabra trono está siendo usada de manera simbólica, porque la palabra de Dios lo dice, el cielo es mi trono. No dice... Que no, idiota, que es una malísima traducción eso del cielo es mi trono. En el cielo está mi trono, eso es lo que enseña la Biblia, como ya le he demostrado con todos esos pasajes bíblicos. El trono de Dios y de Cristo está en el cielo, que es muy diferente a decir que el trono es el cielo. El cielo no es ningún trono. El cielo no es el trono de Dios, imbécil. Es en el cielo donde se encuentra este trono celestial, que es un trono absolutamente literal, físico, como enseña la Biblia, en el cual se sientan tanto el Dios Padre como Jesucristo, como ya le he demostrado. Cristo venció, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios el Padre, en su trono. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así lo dijo Jesús en Apocalipsis capítulo 3. Por lo tanto, lo dice, ¿quién miente? ¿Este hijo de Satanás, este engendro del diablo llamado Mark Ruper, o miente Cristo? Porque uno de los dos miente. O miente Cristo resucitado, o miente este pobre gilipollas, este hijo del diablo al servicio del Padre de la mentira. Los dos no pueden decir la verdad, uno de los dos miente. Pues evidentemente quien miente es el Rupert, este idólatra al servicio del diablo. Está mintiendo porque está enseñando y diciendo absolutamente todo lo contrario de lo que dijo el propio Jesús, el mismísimo Cristo resucitado. Todo lo contrario está diciendo. Seguimos. El trono es una silla. Esta silla es mi trono, no, el cielo es mi trono y la tierra es el trono de mis pies. Hebreos capítulo 1, versículo 8 muestra que el trono de Dios, sí, la Biblia dice que Dios está en un trono. ¿Quién lo va a negar? La Biblia lo dice. Pero, ahí está el pero. Una cosa es que la Biblia lo diga y otra cosa qué es lo que eso significa. La Biblia dice que Dios está en un trono, sí, pero ¿cómo se debe? Como pueden ver, ahora este mamarracho está haciendo como si un discapacitado mental, ahora está diciendo todo lo contrario, que sí, que efectivamente Dios está sentado en un trono celestial. Ahí lo acaba de decir. O sea, lleva todo el rato diciendo que no es un trono literal y ahora dice todo lo contrario. Dice que sí, que reconoce que Dios está sentado en un trono, como dice la epístola a los hebreos. Para que vean lo discapacitado mental que está este pobre desgraciado. Seguimos. Literalmente, no, porque Dios Padre no tiene cuerpo, Él no se encarnó. Bueno, ya hemos visto desenmascarado tanto en el primer vídeo como en este, pues eso es una burda mentira lo que dice este hijo de Satanás. Por supuesto que Dios el Padre tiene un cuerpo celestial. Lógicamente no es un cuerpo como el que tenemos nosotros aquí en la tierra. No es un cuerpo de carne y huesos
corruptible, como el que tenemos nosotros. No, es un cuerpo incorruptible y es un cuerpo glorioso que tiene un aspecto semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe, como dijo bien clarito el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 4, porque él lo vio. Él vio a este Dios Padre sentado en ese trono celestial y lo describió. Y dice bien claro que su aspecto es semejante al de las piedras de la cornalina y del jaspe. Si él lo vio y su aspecto físico es parecido al de las piedras de la cornalina y del jaspe, a ver, subnormal, pues significa que tiene un cuerpo que se le puede ver. Por eso dijo Jesús ahí las bienaventuranzas, que los de limpio de corazón verán a Dios. Subnormal. Si dice que lo verán, que van a ver al Dios Padre, es porque Él tiene un cuerpo. Porque si fuera invisible, como usted dice, incorpóreo, etérico, pues ¿cómo se le podría ver? A ver, subnormal, ¿cómo se podría ver al Dios Padre si usted dice que Dios es invisible, que no tiene cuerpo? Pero se dan cuenta lo mentiroso que es este sujeto, las contradicciones que comete, las subnormalidades que habla este hijo del diablo. O sea, la Biblia es que enseña absolutamente todo lo contrario a lo que dice este falso cristiano católico. Todo lo contrario. La Biblia es bien clara. Dios el Padre tiene un cuerpo, en el futuro lo podrán ver los verdaderos cristianos glorificados, claro, lo dice Cristo. Los de manso, los de limpio de corazón verán a Dios. Si le van a ver es porque tiene un cuerpo físico, un cuerpo visible. Y el apóstol Juan dijo también cómo es ese cuerpo celestial del Dios Padre. Dice que es parecido, semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe. Por supuesto, por tanto, que tiene un cuerpo, es un cuerpo celestial. Ya lo dijo Pablo en 1 Corintios 15. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. ¿Cuáles son los cuerpos terrenales? Pues el cuerpo corruptible que tenemos los seres humanos, las bestias, los pájaros y las aves. Son carnes terrenales, cuerpos celestiales, porque según la Biblia, cuerpo y carne es exactamente lo mismo. Y dice bien clarito, y hay cuerpos celestiales o carnes celestiales, que es lo mismo. Cuerpo y carne es lo mismo para el apóstol Pablo. ¿Cuáles son esos cuerpos celestiales? Pues el cuerpo celestial que tiene el Dios Padre, el cuerpo celestial que tiene el propio Cristo resucitado, o el cuerpo celestial que tienen los ángeles, que tienen también los querubines, porque no hemos de confundir los querubines con los ángeles. Los querubines son otro tipo de seres celestiales que están alrededor del trono de Dios en el cielo. Y los ángeles son varones, son hombres, dice la Biblia, hombres celestiales, varones, se le llama varones, hombres. Forman parte de los ejércitos celestiales, de estas tropas celestiales, son los ángeles, estos varones extraterrestres celestiales. Y los querubines son otro tipo, otra clase de seres celestiales, como dice bien claro la Biblia. Por lo tanto, todos ellos tienen cuerpos, todos. Dios Padre, Cristo, los querubines, los ángeles, todos tienen cuerpos diferentes, cuerpos celestiales. Por lo tanto, lo que enseña este mamarracho, este soplagaitas idiota del Rupert, del que el Dios Padre es invisible, que no tiene ningún cuerpo, es una burda mentira satánica, como estoy demostrando en este vídeo. Seguimos. ¿Cuerpo? No, ¿cómo se va a sentar en una silla si no tiene cuerpo? ¿Acaso él fue la primera persona de la Santísima Trinidad la que se encarnó de la Virgen María? ¿No fue Jesucristo el que se envió un cuerpo? Hebreos 1:8 dice... O sea, según este subnormal, Cristo antes de venir a la tierra, antes de encarnarse, no tenía cuerpo, era invisible, según este retrasado mental. Y fue después de encarnarse, o después de resucitar y ascender al cielo, cuando ya Cristo comenzó a tener un cuerpo físico, dice este subnormal. ¡Qué doctrina más diabólica! Por supuesto que Cristo, antes de venir a la tierra como un hombre, por supuesto que tenía un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso. Luego viene a la tierra, asume un cuerpo de carne y sangre como el que tenemos nosotros, entregó su vida voluntariamente en el madero por sus ovejas y resucitó. Dios el Padre le resucitó y recobró ese cuerpo celestial que él ya tenía en el cielo, que él tenía en el cielo antes de venir a la tierra. Así de sencillo, eso es lo que enseña la Biblia. Igual ocurre con el Dios Padre. Dios el Padre, aunque jamás se hizo hombre, él nunca murió en el madero, evidentemente, pero por supuesto que tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial, porque todo cuerpo es físico, según la Biblia. No existen cuerpos invisibles. ¡Que no existen cuerpos invisibles, imbécil! Todo cuerpo es visible, es físico. Y la Biblia es bien clara, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Si es un cuerpo celestial es porque es visible, porque es físico.
No existe tal cosa como cuerpos invisibles, eso es una mamarrachada. No sé quién sería el subnormal que se inventó esa gilipollez, esa idiotez. No, todo cuerpo es visible. Lo que pasa es que estos cuerpos celestiales son diferentes al cuerpo terrenal, ¿eh? No es un cuerpo que se corrompa en el sepulcro, que enferme, que envejezca, no, es un cuerpo celestial. Y Dios el Padre tiene un cuerpo celestial, Cristo tiene otro cuerpo celestial, los ángeles también tienen cuerpos celestiales, los querubines, todos estos seres celestiales tienen cuerpo. Pero es un cuerpo celestial, totalmente visible. ¿Lo entiende, imbécil? Eso que está usted enseñando, de que el Dios Padre no tiene ningún cuerpo, repito, es una asquerosa mentira del diablo. Porque ya lo he demostrado, como el Dios Padre sí que tiene un cuerpo físico, literal, que un día lo van a ver los verdaderos cristianos cuando seamos glorificados. Los de limpio de corazón verán a Dios. Y ahí cuando Jesús habló de Dios se refería al Padre Celestial. Veremos al Padre Celestial y si le podremos ver es porque tiene un cuerpo físico, un cuerpo celestial. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual pisotea y rechaza este falso cristiano, este hijo de Satanás llamado Max Rupert. Seguimos. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Pero tu trono, cuando dice tu trono, oh Dios, es eterno, se refiere a tu reinado, porque trono... Que no, idiota, está hablando del trono del Hijo, que es un trono eterno. Él está citando, este payaso, el texto que ya mencioné yo, de Hebreos capítulo 1, que es una cita del Salmo 45. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y el autor de la epístola a los Hebreos resulta que aplicó ese pasaje del Salmo 45 al Hijo, a Jesús, refiriéndose al Hijo. Cristo tiene un trono que es eterno y para siempre, en el cual se sienta. ¿Lo entiende, idiota? Eso es lo que está diciendo. Está hablando de un trono literal que no tiene que ver nada ni con la gloria de Dios ni con el cielo. Es un trono literal donde se sientan tanto el Dios Padre como Cristo. Y aquí en concreto está hablando del Hijo. El Hijo, tu trono, oh Dios, del Hijo dice, más del Hijo dice. Si lo dice bien clarito, idiota. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Es por los siglos de los siglos. Por lo tanto, ese trono es eterno, nunca fue creado, así de simple. Ahí lo dice bien claro la Escritura. Seguimos tapando la bocaza de este engendro de Satanás. Simboliza reino, reinado, autoridad, poderío, soberanía. Claro. El trono es un trono literal, un trono físico, y el que se sienta sobre él es para ejercer soberanía, reinado y ejecutar juicio. Pues claro, igual que lo hacían los reyes de Israel, el rey Salomón, el rey David, etcétera, etcétera, se sentaban sobre tronos literales, imbécil, para ejercer juicio, para ejecutar juicio, para gobernar, para dictar leyes, se sentaban en ese trono físico que estaba en Jerusalén y gobernaban desde ese trono. Lo mismo ocurre en el cielo. Hay un trono celestial en el cual se sienta Dios el Padre y otras veces se sienta Cristo y otras veces se sientan los dos, así de simple, para sencillamente gobernar, para ejecutar juicio, para dictar leyes. Es un trono absolutamente literal. Eso que usted dice que no, que ahí el trono se refiere al cielo o se refiere a la gloria de Dios, que es una imbecilidad, que es una doctrina estúpida y de demonios, retrasado. No. Una cosa es la gloria de Dios, como ya le he demostrado, el resplandor de Dios, y otra cosa es el trono, ese trono celestial donde Dios se sienta. Son dos cosas totalmente diferentes. Y usted, como es un pobrecito subnormal, pues está confundiendo la gloria con el trono. Solamente lo puede hacer un discapacitado mental que no sabe absolutamente nada de la Biblia, como es usted, por ejemplo. Seguimos. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 16? Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso. Acerquémonos. Imagínense si el trono de Dios fuera algo literal. ¿Cómo yo me voy a acercar al trono de Dios? Vamos a poner que realmente Dios está sentado acá. El trono de Dios es literal y está en el cielo. ¿Cómo yo me voy a acercar al trono de Dios si estoy aquí en la tierra? ¿Se dan cuenta que aquí el trono no es literal? Porque aquí dice Hebreos, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros. Cuando dice acerquémonos pues al trono de Dios, ¿sabe qué es lo que se refiere? Acerquémonos a su presencia. O sea, no huyamos de Él, busquémoslo a Él. Porque si fuera algo literal, que el trono de Dios es literal, aquí es una silla, es esto.
Entonces sería una tontería lo que dijera Hebreos, porque ¿quién se va a, o sea, yo no me puedo acercar al trono de Dios y supuestamente el trono de Dios es una silla literal y esa silla está en el cielo. ¿Cómo yo me voy a acercar al trono de Dios si estoy aquí en la tierra? Y Hebreos está diciendo acérquese al trono de Dios. Nadie se puede acercar al trono de Dios, supuestamente solamente los ángeles se pueden acercar al trono de Dios. Si es que ese trono es una silla literal, solamente los ángeles porque se lo están viendo cara a cara, pero yo no estoy viendo cara a cara. Entonces Hebreos le está pidiendo a personas que están en el planeta Tierra que se acerquen a una silla literal, porque supuestamente el trono es una silla literal de Dios, no es simbólica, es literal. Entonces sería una tontería lo que estaría diciendo el libro de Hebreos, pero ciertamente el libro de Hebreos no se refiere a una silla literal, se refiere a acerquemos a la presencia de Dios. Ahora bien, ¿qué nos dice Hebreos capítulo 8, versículo 1? Bueno, vamos a tapar la bocaza mentirosa, el falso argumento que ha dado este payaso respecto al pasaje de Hebreos capítulo 4, verso 16. Vamos a leerlo. Estoy en la Reina Valera de 1960. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Lo entiende, idiota? Que no está hablando del trono literal sobre el cual se sienta Dios. Está hablando al trono de la gracia, de la misericordia, de la gracia, no al trono glorioso sobre el cual se sienta Dios. No está hablando, no está diciendo, evidentemente, que literalmente vayamos al cielo y nos acerquemos al trono celestial donde Dios está sentado. Está hablando de trono de gracia. ¿Qué significa esto de trono de la gracia? A ver, idiota. Trono de la gracia está hablando de la misericordia, de la bondad inmerecida de Dios, de ese reino, de ese reinado misericordioso de gracia. Aquí la palabra el trono de gracia no se refiere lógicamente a un trono literal, al trono literal donde se sienta Dios. No, idiota. Está hablando al reino de gracia, a la gracia de Dios, a su gobierno de misericordia. Tenemos que acercarnos, lógicamente, espiritualmente, no físicamente. No significa físicamente que tengamos que ir al cielo a acercarnos a un trono literal. No, idiota. Está hablando de acercarnos espiritualmente, en oración, hablando al Padre Celestial, yendo al Padre Celestial, el cual es misericordioso, como dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Lo entiende, imbécil? No está hablando el versículo del trono celestial y literal donde se sienta el Padre Celestial, sino que está hablando de un trono de gracia, de misericordia. Está refiriendo al reinado misericordioso de Dios. ¿Lo entiende, enfermo mental? Y espiritualmente, pues por medio de la oración, por supuesto que nos acercamos hacia ese reino misericordioso para alcanzar la misericordia de Dios, hallar gracia para el oportuno socorro. No está hablando de algo literal, que tengamos que ir físicamente al cielo y acercarnos a un trono literal. No, imbécil. Es que no está mencionando por ninguna parte ese trono celestial sobre el cual Dios se sienta, no, tarado. Está hablando de un trono de gracia, de misericordia, y nos acercamos a Él cuando acudimos a Dios, cuando oramos a Dios, pidiéndole misericordia, pidiéndole gracia. Está hablando, repito, de un trono de gracia, no del trono literal sobre el cual Dios se sienta. Lo que pasa, como usted es tan retrasado, usted es tan analfabeto, pues está confundiendo el trono de la gracia mencionado en Hebreos capítulo 16, lo está confundiendo con el trono literal en el cual se sienta el Dios Padre. Está confundiendo un trono con el otro. Y aquí no, aquí evidentemente es un término simbólico, metafórico. Acercarnos confiadamente a este trono de la gracia sencillamente significa acercarnos a este reino, porque un trono nos habla de reinado, de gobierno. Acercarnos a este reinado de Dios, a este gobierno de Dios para alcanzar misericordia. Es lo que está diciendo aquí el autor de esta epístola a los Hebreos. No está hablando de ese trono en el cual Dios se sienta, pedazo de idiota. Está hablando del trono de la gracia. Claro, usted como no entiende las Sagradas Escrituras, como es un total analfabeto bíblico, no sabe absolutamente nada de la Biblia porque no tiene el poder de Dios, el Espíritu de Dios, para poder entender las Sagradas Escrituras, pues tiene que pervertir y deformar de forma repugnante y de forma diabólica estos versículos de la Biblia. Repito, este pasaje de Hebreos capítulo 4, verso 16, no está hablando del trono literal de Dios donde Él se sienta, de ninguna manera. Está hablando de un reinado de misericordia, de gracia.
acercándonos a ese reino de misericordia para alcanzar la misericordia, para hallar la gracia para el oportuno socorro. Cuando necesitemos ayuda, necesitamos socorro, pues por medio de la oración nos acercamos a Dios. Nos acercamos a su reino misericordioso que está representado por este trono de la gracia. Es un reino, es un reinado de gracia, de misericordia. ¿Lo entiende, idiota? Lo dice bien clarito el versículo. No está hablando del trono celestial y literal en el cual Dios el Padre se sienta. Seguimos. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos el sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono. O sea, ¿lo ve? Ahí en ese texto, ahí sí, ahí está hablando de cuando Jesús ascendió al cielo, este sumo sacerdote que es Jesús, y se sentó a la derecha de Dios en el trono de su Padre. En ese trono a su derecha, a la derecha del Padre, se sentó Jesús cuando ascendió al cielo, como ya he demostrado hace unos minutos con todos esos pasajes bíblicos, que ya lo dijo el propio Jesús en Apocalipsis 3. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En ese trono literal en el cual el Padre se sienta, pues también se sentó Jesús cuando después de resucitar ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y es un trono que no tiene que ver nada con este trono mencionado en Hebreos 4:16, porque en Hebreos 4:16, repito, se está hablando metafóricamente, simbólicamente del trono de la gracia. Es un trono, un gobierno, un reinado de misericordia, al cual nos acercamos por medio de la oración, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que dice Hebreos 4:16, que no tiene que ver con ese texto de Hebreos, ese otro pasaje de la epístola a los Hebreos que usted acaba de mencionar. En ese texto, ahí sí, ahí se está hablando de cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó en el trono de su Padre, en ese trono celestial. Y no tiene que ver nada, repito, con el pasaje de Hebreos 4:16. Seguimos. De la majestad en los cielos. El trono de Dios no es una silla literal. Ya demostrado como miente, por supuesto que es una silla literal, pero es una silla muy diferente a los tronos que existan aquí en la tierra. Es un trono majestuoso, glorioso, impresionante, que está descrito, por cierto, ese trono lo describió el apóstol Juan, ahí en Apocalipsis capítulo 4, como vamos a ver ahora, cómo es ese trono celestial, cómo es ese lugar, ese trono donde Dios el Padre se sienta. Vamos a leerlo. Vámonos a Apocalipsis capítulo 4. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este embustero patológico. Bueno, primero los versos 2 y 3, ahí describe cómo es este Dios Padre. Tiene el aspecto semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe, como dice el versículo 3. Y había alrededor del trono un arco iris. Habla también de un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, es decir, una especie de color verde azulado, así sea tipo de arco que está alrededor de ese trono de Dios. Está hablando de algo que él está viendo, que Juan veía y lo está describiendo, imbécil. Claro, usted debe creer que el apóstol Juan era un embustero, un enfermo mental que se estaba inventando todo, ¿no? Es lo que cree usted. Y aquí lo estaba viendo con sus ojos, cómo es el aspecto del Padre Celestial y cómo es ese trono celestial en el cual él se sienta. Lo dice bien claro. Alrededor de este trono de Dios, de este trono celestial, que es absolutamente literal, hay un arco iris que es verde esmeralda, lo rodea el trono. Y alrededor del trono había 24 tronos, es decir, hay 24 tronos más. En el cielo no solamente hay un trono. Aquí dice Juan que hay 24 más. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, es decir, hay 24 seres celestiales que rodean el trono del Dios Padre. Están alrededor. Dice bien clarito, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y luego sigue hablando, sigue describiendo cómo es este trono celestial. Mire, pongan atención, para vean cómo mienten este falso cristiano católico, este engendro del diablo llamado Rupert. Aquí pasa a describir cómo es ese trono literal. Si no fuera un trono literal, escuche bien, si no fuera un trono literal, como dice este subnormal, pues entonces, ¿qué sentido tendría que el apóstol Juan pasara a describir cómo es ese trono celestial? Si Juan lo describió es porque lo estaba viendo, es porque es un trono literal, absolutamente literal y físico.
Por eso lo describe. Verso 5. Y del trono, de ese trono donde se sienta Dios el Padre, salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio. Lo ve, idiota, que está describiendo lo que él está viendo. Es algo físico, absolutamente literal. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. O sea, es un trono celestial impresionante, con una belleza inigualable. No existe, no ha existido jamás en la tierra un trono como es este trono celestial. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Aquí se está refiriendo a querubines. Y luego pasa a describir cómo son estos querubines, estos seres celestiales que están alrededor de ese trono de Dios. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir, refiriéndose evidentemente al Padre Celestial. Ahí lo tenemos. Un trono absolutamente literal, es celestial, majestuoso, de una belleza inigualable. Lo estaba viendo Juan con sus ojos, porque usted enseña todo lo contrario. Porque enseña que todo esto es mentira, que todo esto es invisible, que no existe, que son simplemente metáforas, idiota. Juan lo estaba viendo y pasa a describirlo. Describe cómo es el propio Padre Celestial, un ser físico con un cuerpo celestial, semejante a las piedras de la cornalina y del jaspe, y pasa a describir también cómo es ese trono en el cual Dios, el Padre, se sienta. Y fue en ese trono donde también Jesús se sentó cuando ascendió al cielo. Se sentó pero a la derecha de Dios, a la derecha del Dios Padre, como dijo, como lo vio también Esteban, como ya lo he dicho. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Veo el cielo abierto y veo al Hijo del Hombre a la derecha, sentado a la derecha de Dios. Ahí lo tenemos. Vio a Cristo, vio al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. ¿O qué pretende usted enseñar entonces? Que Felipe, el primer mártir cristiano, era un hijo de Satanás, era un mentiroso, era un embustero patológico, como lo es usted. Eso es lo que pretende enseñar, mamarracho. Si vio a Cristo ahí en esa visión, sentado a la derecha de Dios, es porque es algo absolutamente físico, se puede ver. Es real, es físico, es literal. Él no estaba viendo algo invisible, pedazo de idiota. Si lo vio con sus ojos es porque es algo totalmente visible. No es invisible, no es algo etérico, idiota. Es un embustero patológico, un hijo del padre de la mentira que es Satanás, y no se arrepiente de todas sus mentiras, pues va a ir a parar al lugar que dice el Apocalipsis, donde estarán todos los mentirosos, todos aquellos que aman y practican la mentira. Y usted, pues es uno de ellos. Seguimos. No. Eso es ver las cosas, cuando las personas que piensan eso son personas fundamentalistas, literalistas, que entienden todo al pie de la letra. Son fundamentalistas que entienden todo al pie de la letra, pero eso es lo que hacen ustedes. Ustedes dicen que Cristo es literalmente una galleta de harina. Una galleta de harina que se comen por la boca y luego la expulsan por el trasero en forma de excremento. Eso lo aceptan, lo entienden ustedes de forma literal, pedazo de hipócrita engendro de Satanás. Los literalistas son ustedes, que aplican algo literalmente cuando no es literal, cuando es simbólico. Hay que comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre significa creer en Jesús, creer que Él es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Así lo entendió el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles. Ahí lo tenemos, en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6. El que no come carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Y ustedes dicen que eso es literal, que hay que comer literalmente la carne de Cristo y beber literalmente su sangre. Es decir, ustedes están diciendo bien claro que son caníbales que comen carne humana y son literalmente vampiros bebedores de sangre. Eso es lo que son ustedes, los falsos cristianos católicos. Yo recomiendo a todos que vean el último vídeo que he hecho y lean el último libro que he escrito sobre este asunto de la verdadera cena del Señor. ¿Qué significa ese discurso de Jesús en Juan capítulo 6 sobre el verdadero pan de vida? Que es Jesús, no es ninguna galleta de harina, es el propio Cristo. Y comerle a Él, comer su carne y beberse sangre, ahí lo dijo el apóstol Pedro bien clarito, el apóstol Pedro.
en nombre de los apóstoles. Juan capítulo 6, verso 69. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros sabemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo entiende, retrasado mental? ¿Lo entiende, hijo de Satanás? El apóstol Pedro entendió perfectamente qué es eso de comer a Cristo, comer su carne y beber su sangre. Significa creer que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios Padre. Es algo absolutamente simbólico. Y sin embargo, ustedes lo aceptan literalmente. Es decir, están diciendo que son caníbales y vampiros bebedores de sangre. O sea, usted nos acusa a los verdaderos cristianos de que somos literalistas, fundamentalistas, y resulta que eso es lo que son ustedes. Y además, de forma diabólica, de forma falsa, porque están aceptando algo absolutamente simbólico y metafórico como algo literal. Como es el discurso de Jesús en Juan capítulo 6, el discurso sobre el pan de vida. Y usted viene ahora, mamarracho, gilipollas, a acusarnos a nosotros de que somos literalistas, cuando los peores literalistas son ustedes, al decir que literalmente Cristo es una galleta de harina que hay que adorar, pedazo de idólatra, que adoran a una galleta de harina, diciendo que es Jesucristo, que luego se la comen por la boca en sus blasfemas misas y luego la expulsan por el trasero en forma de mierda de excremento. Ya lo dijo Jesús, todo lo que entra por la boca, es decir, todo lo que se come por la boca, va a parar al vientre. ¿Y del vientre dónde dijo Jesús que va? A la letrina, al retrete. ¿En forma de qué? Pues en forma de mierda. O sea, ustedes están diciendo que Jesucristo es literalmente una galleta de harina que se convierte en mierda. Esta es la enseñanza oficial y más importante de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, que Cristo es literalmente una galleta de harina que se la sacrifica millones de veces en las misas, que luego se la comen por la boca y se convierte en mierda. Doctrina oficial, fundamental, principal de esta iglesia del diablo, que es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera. Eso es lo que usted cree y enseña. Y ahora viene a acusarnos a nosotros de que somos literalistas, mamarracho, soplagaita, subnormal, cuando el peor de los peores literalistas son ustedes, los falsos cristianos católicos. Hay que ser hipócrita e hijo del diablo para decir lo que acaba de decir este engendro de Satanás llamado Max Rupert. Seguimos, ya nos quedan unos 5 minutos, terminamos. De Dios es su poder, es su gloria, es su autoridad y es su soberanía. Yo dije, Dios Padre. Que el trono de Dios ya le he demostrado bien claro con la Biblia, que no es la gloria de Dios, es un normal, tarado. Que una cosa es la gloria de Dios y otra cosa es el trono de Dios donde Él se sienta, ahí en el cielo. La gloria de Dios es el resplandor de Dios. Eso es gloria. Coja usted la Biblia, coja usted una concordancia y mire donde aparece en la Biblia miles de veces la palabra gloria y verá que se refiere siempre a resplandor. Y no tiene que ver absolutamente nada con el trono de Dios. Seguimos. No tiene cuerpo. Dios Hijo. Otra vez, dice que Dios el Padre no tiene cuerpo, que ya le he demostrado que sí lo tiene, subnormal. Si los de limpio de corazón en el futuro van a ver a Dios, al Padre, porque tiene un cuerpo y se le puede ver, así lo dice bien clarito la Biblia, idiota. Si el apóstol Juan lo vio ahí en Apocalipsis capítulo 4, dice que su aspecto es semejante, es parecido a las piedras de la cornalina y del jaspe, es porque tiene un cuerpo, pero es un cuerpo celestial, no es un cuerpo como el que tenemos nosotros aquí en la tierra. No es un cuerpo hecho del polvo de la tierra, es un cuerpo celestial de carne celestial, que es parecido, es semejante al de las piedras de la cornalina y del jaspe. Ahí lo dijo bien clarito el apóstol Juan. Claro, usted no cree en la Biblia, usted no cree en la Biblia, usted es un hijo de Satanás. Rechaza la Biblia, rechaza lo que Jesús enseñó, lo que el apóstol Juan enseñó y lo que el apóstol Pablo enseñó. Lo rechaza completamente porque es un anticristiano hasta la médula. Pero eso sí, bien disfrazado de, entre comillas, cristianos católicos para así poder engañar a otros. Si no se disfrazaran de cristianos, pues no engañarían absolutamente a nadie. Se tienen que disfrazar para poder engañar, así como hace Satanás también. Él se disfraza como ángel de luz para poder engañar al mundo entero, si no, no engañaría absolutamente a nada. Pues exactamente hacen ustedes lo mismo los falsos cristianos católicos, igualito que Satanás. Seguimos. Cristo sí tiene cuerpo porque Jesucristo se encarnó en la Virgen María. Jesucristo sí. Ya dice este mamarracho que Cristo sí, que Cristo tiene cuerpo porque se encarnó en la Virgen María. O sea, que antes de venir a la tierra, antes de hacerse hombre, Cristo no tenía cuerpo. O sea, él era un ser invisible, etérico,
sin cuerpo ahí en el cielo, según usted, ¿no, mamarracho? Es un normal, o sea, era un ser incorpóreo, sin cuerpo. Y solamente comenzó a tener cuerpo cuando se encarnó en el vientre de María, ¿no? Es un normal, esa es su enseñanza. Cuando la Biblia enseña absolutamente todo lo contrario. Pues claro que Cristo tenía un cuerpo, pero era un cuerpo celestial antes de venir a la tierra. Y fue el cuerpo celestial el mismo que recobró cuando Dios el Padre le resucitó al tercer día. Así de sencillo. Por supuesto que Cristo, que el Dios Padre y Cristo tienen cuerpos celestiales, como ya le he demostrado con la Biblia en estos dos vídeos. Seguimos. Es Dios y hombre. Dios Padre no es Dios y hombre, Él solamente es Dios, tiene una sola naturaleza. La primera persona de la Santísima Trinidad es solamente Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad es Dios y hombre. Jesucristo tiene un cuerpo, pero Dios Padre no tiene ningún cuerpo. Así que yo dije otra vez vuelvo a repetir la mentira del diablo y ha demostrado bien claro como el Dios Padre sí que tiene un cuerpo, por supuesto que sí, un cuerpo absolutamente visible, físico, pero es un cuerpo celestial, el cual un día vamos a ver los de limpio de corazón, lo dijo Jesús. Los de limpio de corazón verán a Dios. Si le van a ver al Dios Padre es porque Él tiene un cuerpo. Lo entiende, gilipollas. Usted no más tonto, más gilipollas porque no puede. Seguimos. Que Dios Padre no tiene cuerpo, por lo tanto, como no tiene cuerpo, no puede estar sentado. Que el trono de Dios es eterno, que Dios siempre ha tenido un trono. O sea, que es eterno. Es eterno. O el trono de Dios fue hecho por Dios, o el trono de Dios siempre ha existido. Pero si lo dice la Biblia, ya se lo ha demostrado, hijo de Satanás, que es un trono celestial eterno. Eterno y para siempre. Salmo 45. Imbécil. Y ese salmo se repite en Hebreos capítulo 1 y se le aplica, dice al Hijo, hablando del Hijo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Es por los siglos de los siglos. Hablando del trono donde se sienta el Hijo. Imbécil. Y dice la Escritura que es eterno y para siempre. ¿Por qué usted lo rechaza? ¿Por qué lo niega, retrasado mental? A ver, engendro de Satanás. ¿Por qué niega usted que ese trono celestial es eterno cuando la Escritura dice literalmente, dice bien clarito, como ya le he demostrado, que es eterno y para siempre? Lo dice el Salmo 45 y lo dice Hebreos capítulo 1. Entonces, ¿por qué enseña usted todo lo contrario? ¿Por qué dice que no es eterno, que fue creado? Mamarracho. Sin repito, que lo oigan todos, que lo sepan, que este sujeto, este hijo del diablo, de Satanás, llamado Mark Ruppert, que no cree en la Biblia, aunque lea la Biblia, la tiene en la Biblia, porque estos falsos cristianos católicos tienen la Biblia, leen la Biblia, pero ni creen en ella ni la entienden. Ni la entienden ni creen en ella, sino que la pervierten, la retuercen, las Sagradas Escrituras, para su propia condenación, para su propia perdición. Exactamente lo mismo que dice este mamarracho, este soplagaita llamado Mark Ruppert. Ni cree en la Biblia ni la entiende. Y sin embargo, yo aquí le estoy poniendo la verdad, lo que dice, lo que enseña bien clarito la Biblia. La Biblia enseña que Dios, el Padre, tiene un trono donde se sienta sobre él. Que Jesús, cuando ascendió al cielo, se sentó con el Padre en su trono. Que hay un templo celestial ahí en el cielo. Que el trono de Dios no es el cielo. El trono de Dios está en el cielo, que es muy diferente. No es lo mismo, son dos cosas muy diferentes. Decir el cielo es mi trono a decir en el cielo está mi trono. Son dos cosas muy diferentes. Y la Biblia lo que enseña es que ese trono de Dios está en el cielo, como ya lo he demostrado con Apocalipsis capítulo 4 y con otros muchos textos. Ese trono está en el cielo, no que el cielo sea el trono. Está en el cielo. Y es un trono absolutamente literal porque el apóstol Juan lo vio y lo describió ahí en Apocalipsis 4, como he demostrado hace unos minutos. Seguimos. Dios siempre ha existido, significa que Dios no lo creó. Pero la Biblia dice que Dios es el creador de todas las cosas. La palabra... Esto ya lo he explicado bien clarito. Dios el Padre creó todas las cosas, pero todas las cosas que forman parte de la creación. Él creó las cosas creadas, idiota. Hay cosas que no fueron creadas, que son eternas, como es el propio Señor Jesucristo, al cual nunca el Padre creó. Él siempre ha existido con el Padre Celestial. ¿O me va a decir usted que Cristo sí que forma parte de la creación, que Él fue creado por Dios? O sea, según usted, arriano, Cristo hubo un tiempo en que no existía y fue un día creado. Dios el Padre estaba por ahí flotando en el más absoluto vacío, en la nada, solitario, ahí metido en una burbuja, como enseña un retrasado mental llamado José Junior, que es un arriano,
igual que usted. O sea, según ustedes, Dios el Padre vivía solitario, estaba absolutamente solo, flotando en la nada, metido en una burbuja, y un día se le ocurrió prosperar y evolucionar y convertirse en lo que es hoy en día, ¿no? Un día se le ocurrió crear el tercer cielo, crear su templo celestial, crear su trono y crear a Cristo, a Jesucristo. Ese es el falso Dios en el cual creen estos falsos cristianos arrianos, como ese retrasado mental, este apóstata de la fe llamado José Junior, y que también parece ser que cree este hijo del diablo, este embustero patológico, este falso cristiano católico llamado Max Rupert. Creen exactamente lo mismo en esa mentira del diablo de decir que solamente hay un Dios eterno que es el Padre y que todo lo demás fue creado. O sea, según estos hijos de Satanás, Cristo hubo un tiempo que no existía, sino que fue creado. Hubo un tiempo en el cual no existía el tercer cielo, ese paraíso, que fue también creado por Dios. Fue evolucionando poquito a poco. Era un Dios indigente que no tenía nada. Y este falso Dios, pues según ustedes, estaba solitario y fue evolucionando, fue prosperando, hasta convertirse en lo que es hoy en día. Fue creando, según ustedes, su templo celestial, el paraíso, su propio trono lo creó y luego también decidió crear a Cristo, al segundo Dios. Esa es la enseñanza de estos hijos del diablo, estos falsos cristianos arrianos, como lo es este hijo de Satanás llamado Max Rupert, como lo es el otro hijo de Satanás arriano llamado José Junior, etcétera, etcétera. Ese es en el falso Dios en el cual creen estos engendros de Satanás, en un falso Dios indigente que un día vivía solo, absolutamente perdido ahí en el más absoluto vacío, en la nada, metido en una burbuja, hasta que un día pues decidió prosperar y crear a su propio hijo, crear el tercer cielo, su templo celestial y su trono. Ese es en el falso Dios que creen estos engendros del diablo. Con la Biblia enseña absolutamente todo lo contrario. El trono de Dios es eterno y para siempre. Es lo que dice la Sagrada Escritura. Bien, lo voy a dejar aquí este segundo vídeo. Mañana daré la tercera respuesta, daré el tercer vídeo para seguir tapando la bocaza mentirosa de este falso cristiano católico y además arriano. Porque está demostrando bien clarito que es un hereje arriano que niega absolutamente la eternidad de este segundo Dios que es el Señor Jesucristo. Ya que él dice, este mamarracho, que solamente el Padre Celestial es eterno y que todo lo demás fue creado, dice este hijo del diablo, lo cual es absolutamente falso, como ya he demostrado. Pues nada, mañana daré la tercera parte. Les ha hablado Tito Martínez.